si tú no tienes B, lo que va a suceder, imagínate que aquí no está esto tan cerca del origen. Ay, tengo que borrar un par de cosas para poder explicarte esto bien. O sea, si tú no tienes B, imagínate que aquí está cero el origen, ¿no? Este es el origen de nuestro eje. Si tú no tienes B, lo que el modelo va a intentar hacer va a ser generar una línea, pero que empieza desde el origen. Entonces quizá te va a hacer algo más así. Porque B precisamente es el sesgo que, lo, que permite que se mueva hacia Ok. arriba y hacia abajo del eje Y. Ujú, ujú. Ok, ok. Entonces, sí es posible optimizarlo, Ujú. pero va a estar limitado por esa inhabilidad de moverse en el eje De Y. moverse en el eje. Ok. Ok. Vale. Gracias. Bien, gracias. Yo tengo una pregunta. En Ajá, este caso, ¿la optimización de B y W ajá. ocurren a la vez o son por pasos? Muy buena pregunta. Gracias. Normalmente ocurren a la vez, pero puede darse la situación donde quizá te convenga hacer una primero y después la otra. O no tanto como que una primero y después la otra completamente, sino que hay algo que se llama la tasa de aprendizaje, que la tasa de aprendizaje lo que te dice es con qué velocidad te mueves en este gradiente. Vas a tener un gradiente para W, un gradiente para B. Es posible que te convenga moverte más rápido con W que con B, porque imagínate la situación donde tus números aleatorios te dan una línea. Cuando generas números aleatorios puedes generar una línea, puedes empezar a ver la línea. Entonces imagínate que te dan una línea así, ¿no? B solamente tiene que irse como de aquí a acá para ser optimizado, entonces tiene que avanzar poquito. Pero W tiene que pasar de ser una pendiente negativa a ser una pendiente positiva y es un ángulo medio agresivo lo que tiene que hacer. Normalmente si las optimizas juntas van a converger, perdón, y, pero puede ser conveniente si te interesa optimizar tu algoritmo de aprendizaje para que sea lo más rápido posible, que con B no avances tanto y que con W te enfoques en avanzar más. Y bueno, justo un poco mi siguiente pregunta en relación a esta pregunta anterior y lo que acabas de decir es, cuando dos parámetros se optimizan de manera simultánea, ¿se espera que haya un mínimo local, un mínimo así global para los dos o pueden aparecer mínimos globales para cada uno cuando yo los muevo de manera simultánea? O sea, esta función, la Ujú. función que estás optimizando, Ok. bien, es, es global su comportamiento. Entonces hay solamente un mínimo. Aunque los optimice por separado, el mínimo es igual para los dos. Sí, pero Ok. si optimizas solo W y completamente ignoras B, sí va a haber un punto en que te vas a quedar atascado porque necesitas optimizar B también para aproximar esta función el mínimo absoluto. Ok, entonces mi función de costo tiene que tener las dos para que tenga un mínimo absoluto para los dos, por ejemplo. Sí, sí, o sea, aquí Sí, ok, ok. la función está Toma en siendo cuenta eso. definida con Y sombrero, la cual la cual depende de tanto de W Ujú. como de B Ok. para poder avanzar en el gradiente. Entonces, una función de costo bien hecha debería incluir todos los parámetros que se optimizan. Sí. Ok, ok, ok. Pero también se da en la inteligencia artificial, en el deep learning, machine learning.
que un conjunto de parámetros se optimiza con una función costo y otro grupo de parámetros se optimiza con otra función costo. Y también se da el caso de que dichas funciones costo se combinan para hacer una optimización conjunta, pero también se pueden hacer por separado. Ok, gracias. Bien. ¿Qué onda con el vecindario de los estudiantes de música? Muy fácil todo esto. No, para mí no. Pero la intuición, Hegel, ¿qué me cuentas? O sea, Que es lo que me ha mantenido con vida. ajá, los dibujos ayudan, ¿no? Como el, la razón por la cual esta función, como por qué cuesta trabajo optimizarla, y luego por qué nos pasamos aquí, y luego la derivada, pues la derivada es una pendiente por la tangente. Eh, bien, pues a ver, quiero ver si tienen más preguntas, y toda esta sección de preguntas no la voy a poner en YouTube, no se preocupen. No sé si han notado que las cosas que pongo en YouTube es como más que nada hablando yo, nada más. No me interesa como exponer qué preguntan o qué no preguntan. Eh, Eh, yo la verdad me perdí un poco desde ajá, MSE. O sea, entendía muy bien que se comparaba el resultado esperado con el dato. ujú. Pero Aquí. ya justo cuando entramos un poquito antes de entrar a la tercera representación, ahí estoy un poquito extraviado. ¿Te refieres a por qué esta función tiene esta forma? No, la siguiente, ya en Ujú. cómo interactúa W y B, pues. Ah, ya, 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 ya. Pues o sea, cuando tú escoges W y B de forma aleatoria, esta función va a evaluarse en cierto punto. Entonces, si tú buscas W y B de forma correcta y de forma incremental, lo que queremos es que esta evaluación del error se empiece a mover en esta dirección. Es como cuando tienes un algoritmo de búsqueda exhaustiva de un tipo de valor, pones A es igual a, no sé, cierto valor, y cuando B sea menor que A, entonces A es igual a B. Te puedes imaginar en un if statement, en un algoritmo que esté escribiendo en código. Es similar a lo que estamos haciendo aquí, pero en lugar de hacer una búsqueda aleatoria, como la que nos decía Pablo que podíamos hacer, vamos a hacer una búsqueda con una función que se puede optimizar, la cual pues es esta. Entonces, para generar esa intuición, para continuar con esa intuición, sí puedes ver cómo W y B pueden ser como muy malos y los podemos mejorar de cierta forma. Y la forma en que los vamos a mejorar va a ser calculando la derivada de J y la derivada de J respecto a W y respecto a B. ¿Ok? Eh, Gerardo, ¿tú qué onda? ¿Qué me cuentas? ¿Qué te parece todo esto? Bien, bien, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Pues lo que sigue es que vamos a calcular estas dos derivadas. La derivada de J respecto a W y pues también la derivada de J respecto a B. Vamos a ver si las podemos hacer así como en paralelo. Para empezar, vamos a repasar un par de cosas. Vamos a necesitar recordar, bueno, déjenme escribir. No, vamos a hacer un recordatorio. Vamos a recordar lo que es la regla de la cadena, de la derivación. La regla de la cadena de la derivación me dice que la derivada de f de g de teta
o no le voy a decir, no le voy a llamar teta porque voy a usar teta en otro momento. Vamos a decirle de X. Vamos a ponerle genérico, X. Respecto a X es igual a ¿qué? ¿Se acuerdan de esta regla? Es igual a f de g de x es igual a la derivada de g de f de g de x respecto a g de x multiplicado por la derivada de g de x respecto a x. Entonces, la forma en que ustedes pueden recordar la regla de la cadena es como si fuera una cebolla donde hay capas y lo que queremos diferenciar está en una capa más interna de dicha cebolla. Y para poder acceder capas de esa cebolla, tenemos que diferenciar respecto a la capa que está inmediatamente adentro. Entonces aquí, para poder diferenciar f, la función f, tenemos que diferenciar primero respecto a todo esto. Y aquí está. Y ya una vez que entramos a esta capa, entonces ahora sí podemos hacer la diferenciación de g de x respecto a x. Ese es como el repaso de la regla de la cadena. Ahora, ¿por qué es importante la regla de la cadena? Bueno, déjenme contarles. Esto que ustedes ven aquí es la cebolla. Voy a abusar aquí del espacio y voy a escribir nuestra cebolla. J es igual a 1 medio, 1 sobre n, sumatoria de y menos, si escribimos todo, aquí pueden empezar a ver las capas de la cebolla, ¿sí las ven? X, W, más B. ¿Sí? Fíjense, están bien claras. Esto ya hasta parece una cebolla. Ahí se empieza a ver como así. Ahí está así, aquí los pelitos y ahí está, eso es una cebolla. Entonces, esta cebolla tiene primero que nada esta capa y ya después aquí tenemos lo que está dentro de esta otra capa. A esto podemos llamarle teta y a esto también podemos darle otro nombre, pero creo que no es necesario hacer tanto ajuste. Entonces, cuando escribimos que queremos la derivada de j respecto a w, lo que estamos diciendo en realidad es que queremos un medio, 1 sobre n, de la sumatoria de la derivada de j, bueno, aquí estoy empezando a abusar un poco de la notación, déjenme corregir aquí unas cosas. Lo que estamos diciendo es que queremos la derivada de j respecto a teta, o sea, esto. Primero queremos la derivada de j respecto a esto, y después queremos la derivada de esto, ahora sí, respecto a w. Y teniendo esto,